Bien, muy buenas tardes a todos y todas, a los que después nos van a acompañar en esta grabación. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra expositora Alicia Fuentes, quien es psicóloga, posee un magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales, magíster en investigación en psicología y directora de consultora Justicia e Infancia. Sin más que agregar, ahora los dejo con la docente y cualquier cosa siempre me pueden escribir por privado. Muy bien, muchas gracias Beatriz. Entonces les doy la bienvenida a todas y todos a este seminario. Es un gusto saludarlos. Hay muchos saludos también ya en el chat. Tenemos también personas que están en otros países, alguien que está en México, de acá de Chile, la comuna de Retiro. Yo trabajé muchos años en el Maule, así que la conozco. Freire, La Serena, Quinta Región. ¿Qué más vi por aquí? Bueno, Tomé, ¿cierto? Bueno, varios lugares entonces de Chile, esa es la gracia. Valdivia, súper, Los Ángeles, muy bien. Región de los Lagos, Maullín, Iquique, o sea, de todos los puntos, ¿cierto? De nuestro país, también a nivel internacional, así que agradecida también de su saludo, ¿cierto? Y de su interés por estar hoy día en este seminario. Voy a compartir pantalla, denme un segundito, acá, compartir, para que comencemos entonces con nuestro seminario de hoy. Y aprovecho también de dejar al tiro la posibilidad de compartir el sonido. Perfecto. Y entonces nuestro seminario de hoy, y agradezco muchísimo que haya muchas personas porque fue un seminario que no alcanzó a tener tanta difusión, porque lo planificamos quizás un poco encima. Eh, Así que muchísimas gracias entonces por este compromiso, este interés en nuestro seminario sobre protección a niños, niñas y adolescentes, y particularmente desde el enfoque de la prevención del abuso sexual infantil. Y quiero partir el seminario con un video que es de UNICEF, que justamente tiene relación con esto. Estoy compartiendo el sonido, pero si no se escucha, ustedes me avisan. Antes que eso, nuestros objetivos. Me gustaría con ustedes poder revisar mitos, sesgos en relación a la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, porque ahí tenemos también varios elementos que dificultan la prevención, el hablar con los niños sobre el abuso sexual infantil, y luego también identificar algunas acciones, ¿cierto?, para la identificación, la prevención de nuevas víctimas, en general, del abuso sexual infantil y también de nuevas victimizaciones en este ámbito. Ahora sí, vamos a partir con este video. Bueno, veamos si se ve y se escucha bien, si no, ustedes me avisan. Bueno, quería comenzar con este video, muy cortito en realidad, no sé, sonido sí, más que nada por la música de fondo que también da una cierta, digamos, un cierto contexto, pero básicamente tenía mucho que ver con lo que nos iba relatando, ¿cierto? Este video. Primero está este hombre, ¿cierto? Que era el hombre del algodón de azúcar, ¿cierto? Está en un parque, es un parque, eh, digamos, de Santiago, muy conocido perfectamente, y estaba esta persona que es de algodón de azúcar, entonces los niños se acercan, ¿cierto? Van sacando pedacitos, eh, y dice entonces después, esta campaña está pensada en la prevención del abuso sexual infantil, y está enfocada en los padres, madres, ¿cierto? En las figuras de cuidado de los niños, más que en los propios niños. Entonces lo que después reparte
este hombre de algodón de azúcar que ya casi no le quedaba, ¿cierto? Algodón de azúcar, es esta tarjeta que dice, así de fácil es para un pedófilo acercarse a un niño. Estemos alerta. Así de sencillo, y por lo general, bueno, nosotros lo vamos a ver después, las personas que se acercan a los niños y que les agreden sexualmente son personas conocidas para niños y utilizan justamente estrategias como esta, de buscar hacerse atractivos para los niños, porque no sé, por un tema como de algodón de azúcar o de juego, de intereses, motivaciones que tienen los niños, que esa es la manera de alguna forma de aproximarse y también de generar instancias más permanentes, dinámicas, ¿cierto? De abuso sexual infantil. Bien, revisemos algunas cosas también importantes, porque ¿por qué, por qué es complejo el abuso sexual infantil? Porque de alguna forma son vulneraciones, son delitos que son contra el sentido común. Entonces, cuando pensamos en una víctima más quizás frecuente, no sé, de un portonazo, de un asalto, de una encerrona, por ejemplo, vamos a pensar, aunque no sea así en todos los casos, pero que en general hay ciertas formas de reaccionar de esa persona, ¿no? No hay un vínculo con esta persona que está cometiendo el delito, entonces eh, es como la forma en que se genera ese delito y lo que ocurre después también con la víctima, es algo que es quizás más esperable para el común de las personas que no tienen conocimientos específicos. Pero en el abuso sexual infantil hay muchas cosas que van contra ese sentido común o contra eso de lo que sería como esperable, entre comillas, a propósito de otros delitos. Entonces esto descansa mucho en estas ideas preconcebidas, mitos, prejuicios que hay también respecto del abuso sexual. Por ejemplo, que el abuso sexual existe o es más grave incluso cuando hay penetración o contacto físico. He escuchado un montón, papás, mamás, figuras de cuidado en general, adultos, que dicen que solamente la tocó o solamente la tocó una vez, entonces no es tan grave o no es delito porque en realidad no pasó a mayores. ¿Sí? Como que la violación se configura como un delito que se entiende como algo eh, que sí es transgresor, que sí es violento, cuando en realidad el abuso sexual infantil incluso puede ser sin contacto corporal. Por ejemplo, exponer a un niño a material pornográfico o que un niño observe a un adulto masturbándose, ya es una forma de abuso sexual y eso no requiere ningún tipo de contacto directo sobre el cuerpo del niño. Entonces, lo primero es un mito. La verdad es que el abuso sexual además tiene diferentes maneras también de producirse, de desarrollarse. Este segundo mito también es muy habitual, de que todas las víctimas de abuso sexual infantil reaccionan de la misma forma, ¿cierto? Ante una agresión sexual y que siempre tienen que estar afectadas cuando, por ejemplo, lo hablan. Si no sé, un niño, un adolescente que es víctima de un abuso sexual, se espera que cuando hable de la situación, por ejemplo, en una entrevista, en una declaración, tenga que estar afectado. Y afectación, ojalá, con un llanto. Ese niño llora, entonces va a haber esta especie de coherencia entre lo que dice, ¿cierto? Y la forma en que está mostrando. Y la verdad es que esto también es algo que no se da en muchos casos. En algunos, por supuesto, hay víctimas, ¿cierto? De infantos juveniles que lloran, que se muestran más afectadas externamente. Pero cuando pensamos en agresiones sexuales que son continuas en el tiempo, sobre todo aquellas crónicas, lo menos esperable es que en realidad haya una reacción muy como manifiesta o muy expresiva de esa afectación. Pueden ser niños que están muy aplanados efectivamente porque han tenido que sobrevivir de alguna forma a un abuso que es cotidiano. Entonces podemos esperar a los niños que nos cuenten cosas muy terribles, muy complejas, sin estar necesariamente llorando, ¿cierto? O teniendo algún tipo de manifestación emocional muy obvia, muy clara, ¿cierto? Muy explícita. Entonces, no todos reaccionamos igual, además, en general. No todos reaccionamos igual frente al mismo estímulo. Lo mismo pasa con el abuso sexual. No hay un perfil único de cómo las víctimas tienen que reaccionar, ¿cierto? Y mostrarse cuando están hablando del abuso sexual. Además, acá me di cuenta que lo escribí mal, pero las agresiones sexuales infantiles, dice, se dan en sectores de vulnerabilidad
económica y o de menor nivel económico, no comunicación, perdón, tengo que corregir. Y la verdad es que el abuso sexual infantil es transversal a las clases, digamos, o los niveles socioeconómicos de nuestra sociedad, a nivel no solamente de nuestro país, sino que a nivel mundial. No es algo que esté únicamente o más frecuentemente en un sector específico a nivel socioeconómico. Lo que sí puede ocurrir eventualmente es que las cifras de denuncias, ¿cierto? La estadística de denuncias, no esté tan equilibrada porque en algunos sectores económicos más acomodados, ¿cierto? De mayores recursos, a veces eh, recurren menos a la denuncia, recurren menos a, de alguna forma, divulgar el abuso sexual. Entonces, buscan alternativas, otras formas distintas, ¿no? Porque la denuncia implica que se conozca, ¿cierto? Que hayan diferentes diligencias, que hay una persona, ¿cierto? Que se acusa, que se formaliza con ese delito, entonces eh, se divulga, se hace más público. Entonces las familias que quieren evitar eso, las más acomodadas, ¿qué es lo que hacen? Buscan alternativas, se distancian de la figura agresora, ¿cierto? Como que rompen esos lazos o se distancian de alguna manera y, por ejemplo, al niño lo llevan a terapia. Y eso evita para ellos, ¿cierto? Tener que hacer esto más público. Sigue quedando en las fronteras más de lo privado. Pero eso muestra que en realidad hay cifras negras, por supuesto, respecto de denuncias sobre abuso sexual infantil. Y una de los factores que influyen en aquello es esto, personas, familias que no quieren que el caso sea bullado, que sea conocido, que sea público. Pero eso no quiere decir que no ocurra. Ocurre igual. Quizás hay alternativas o formas distintas de llevar esto. También que la violencia sexual solamente es ejercida por hombres, solamente afecta a niñas y adolescentes mujeres. Claro, las estadísticas son bien decidoras. La mayoría de los agresores son hombres, efectivamente, pero no el 100%. Igualmente hay una estadística, una cifra, que por lo general no alcanza el 10%, es menos que eso, de mujeres que también son agresoras sexuales. El tema es que también tenemos una cifra negra ahí, porque las agresoras sexuales mujeres por lo general están asociadas a espacios de cuidado, ¿no? La tía, abuelita, una persona que trabaja en una casa y que cuida a un niño o niña, y también, por ejemplo, en espacios como los jardines infantiles, si hablamos de niños pequeños. Y son personas que tienen, mientras más pequeño el niño, más contacto con la corporalidad de ese niño, y con espacios privados y más íntimos, como, no sé, cambiarlo de ropa, mudarlo, limpiarlo cuando va al baño, bañarlo también, ¿cierto? Como acciones también que tienen que ver con la higiene. Entonces sí, están esas personas, esas mujeres que cometen esos delitos, pero a veces para los niños, sobre todo más pequeños, es difícil poder entender que están frente a una situación así, ¿cierto? De transgresión, de vulneración. Cuando se detectan cuando son muy pequeños, por lo general es porque los niños, por ejemplo, han sentido incomodidad o dolor físico a propósito de esa interacción. Pero si no, es más difícil que puedan los niños entender, ¿cierto?, que están frente a una situación transgresora en lo sexual, porque tienen menos conocimientos, menos experiencia en ese ámbito, entonces no se les hace fácil, ¿cierto? No lo ven además desde ese punto de vista. Y que solo afecta a niñas o adolescentes y mujeres, las estadísticas son decidoras efectivamente, pero en general los niños antes de la pubertad, niños y niñas, están más o menos equiparados. Cuando llega a la pubertad, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando se marcan los caracteres sexuales secundarios, es cuando empieza a haber una diferencia, ¿cierto? Esto que iba como en caminos paralelos, empieza así a diferenciarse, efectivamente hay más denuncias respecto de adolescentes, ¿cierto? Mujeres. Lo que no quiere decir que no haya respecto a adolescentes varones y hombres, ¿cierto? Adultos varones. Pero tiende a marcarse esa diferencia. Factores pueden haber muchos, ¿cierto? Es un tema también de cómo se entiende, ¿cierto? Esto por ejemplo, un varón, un adolescente varón que es agredido por una mujer. Se habla de la iniciación sexual, se habla de que está siendo iniciado por una mujer que le entrega de alguna forma, ¿cierto?, esos conocimientos, esa experiencia, y casi como que es algo más beneficioso para el adolescente varón.
También pasa que cuando un adolescente varón, ¿cierto?, es abusado por un hombre, por ejemplo, adulto, de su mismo género, o más bien su mismo sexo, puede estar esta idea de que cae sobre él, recae sobre él un estigma, ¿cierto? Un estereotipo de el adolescente varón que es abusado por un hombre adulto puede llegar a convertirse, no sé, o tener cierto, algunos temas en relación con su orientación sexual, con su identidad sexual. Entonces puede ser que muchos adolescentes varones no lo cuenten, ¿no es cierto?, o no se denuncie a propósito de eso. Y podríamos sumar causales y probablemente no es solamente una la que explica esa diferencia. Pero sí, efectivamente, estadísticamente podemos ver esta diferencia, pero no quiere decir que sea en su totalidad, sino que más bien una mayoría. Otra posibilidad, otro mito es que la persona que abusa es alguien desconocido. Que las personas conocidas eh, o personas que son de la familia, claro, están ahí, son vistas por las, no sé, por los padres, las madres, ¿cierto? Muchos dicen, cuando se conoce un abuso sexual, por ejemplo, como si yo siempre estaba cerca de mi hija, no, no creo, o no, esta persona es súper buena, nunca ha hecho nada, no se la conoció nunca nada raro. La verdad es que las estadísticas nos muestran que la mayoría de los agresores sexuales son personas conocidas del niño, todo su entorno social, barrial, por ejemplo, o son directamente familiares, familia extensa, también familia nuclear. Lo más extraño es que sea una persona desconocida, o sea, alguien que no es del círculo de ese niño, que no lo conoce, ¿cierto? Que sea un completo desconocido. Es lo menos probable y las cifras nos muestran que está eso siempre por debajo del 10 o 15%. También otra idea es que los agresores sexuales son personas como marginales de la sociedad, ¿cierto? Como personas con alguna patología, son personas enfermas. La verdad es que no tenemos un perfil único, ¿cierto?, de cómo son los agresores sexuales. Y también se han hecho estudios, por ejemplo, con población carcelaria, que muestra que no hay una patología específica o que se asocie más a el abuso sexual infantil. Como que uno diga, no sé, todas las personas o la mayoría de las personas que tienen esta psicopatología, no sé, por ejemplo, alteraciones anímicas como depresión, van a ser más propensas a abusar sexualmente de un niño. No tenemos eso, no contamos con eso. Entonces, y además de eso, la mayoría de las personas, como decíamos antes, que abusan sexualmente de un niño son personas que son cercanas, que uno no puede de buenas a primeras decir, ah, porque hace esto, se muestra de esta forma, tiene este tipo de comportamiento, va a ser entonces un agresor sexual. No es así. Yo hace tiempo atrás veía a una influencer, entre comillas, alguien que aparecía en redes sociales, que no es psicóloga, pero daba muchos consejos sobre la maternidad y hablaba de cómo había hablado con sus hijos del abuso sexual. Y ahí me pareció, bueno, obviamente que no es una persona con conocimientos específicos, ¿cierto?, y expertos, entonces, bueno, puede pasar, ¿cierto? Pero la forma que tenía ella de explicarle a sus hijos sobre el abuso sexual y como estrategias de prevención, o de autocuidado más bien, era que el abusador sexual es una persona como enferma, casi como que lo mostraba así como una especie de monstruo. La verdad es que eso en términos de prevención ayuda re poco. Y la verdad es que no ayuda, porque si le decimos eso a unos niños, los niños van a anticipar, ¿cierto?, que eventualmente una persona que les podría hacer esto es alguien que van a ver como muy extraño, distinto, ¿cierto?, como alguien medio loco, enfermo. La verdad es que muy probablemente el abusador sexual que eventualmente podría, ¿cierto?, aproximarse, no tiene esas características. Otro mito también es que el agresor sexual siempre usa la fuerza física, tiene que ser violento. Todo lo contrario, en la mayoría de los casos lo que va a ocurrir es que las estrategias son más bien implícitas, como esto que veíamos en el video. Bueno, el video es muy, como muy, ¿cómo decirlo?, como caricaturesco, por decirlo de alguna forma, o amplificado, pero las estrategias de victimización más implícitas son, no sé, invitar a un niño a jugar, PlayStation a la casa, no sé, un vecino, o interesarse por las cosas que al niño le gustan y a propósito de eso, ir acercando, ¿cierto? Acercándose, o regalarle cosas, o darle atención. Son estrategias que no son violentas.
No es la mayoría, en algunos casos sí, pero no es la mayoría donde se da, por ejemplo, amenazas, ¿cierto? Amenazas como de hacerle algo mal al niño o que le pase algo a alguien de su familia, o el uso directamente de fuerza física, por ejemplo, para someterlo, eh, o para lograr de alguna forma que el niño participe, se someta a la agresión sexual, es lo menos esperable. No es que no ocurra, pero efectivamente la mayoría de los casos vamos a encontrarnos con estrategias más implícitas. Otra cosa es como, si la familia conoce sobre, no sé, sabe que a un niño lo abusaron sexualmente, ¿cierto? Dentro de la familia, lo va a denunciar de inmediato. A veces esto es como se espera, por ejemplo, no sé, en jardines infantiles o en colegios, por ejemplo, en un consultorio, que en esos contextos se detecta el abuso sexual de un niño y se le informa a la familia, esperando que sea la familia la que haga la denuncia, con esta idea de que, bueno, si lo sabe, lo tiene que denunciar inmediatamente. Y no siempre pasa. Las familias también sufren un impacto muy potente a propósito de conocer toda la noticia de que se supo que hay un abuso sexual. Porque como en la mayoría de los casos estamos hablando de alguien conocido o directamente alguien de la familia de ese niño, también eso genera un impacto para la persona que está recibiendo esa información y porque también se activa de alguna manera la culpa, de cómo no me di cuenta, eh, pero si yo siempre estaba ahí, en qué momento pasó, o esa persona que hizo esto abusó de mi confianza. Y también hay personas que son incrédulas frente a esto por lo mismo, ¿cierto? Pero si es un abuelito súper amoroso, no lo ha hecho con otras nietas o nietos, ¿por qué? Quizás el niño se confundió, pensó que era algo así, pero en realidad era un juego más de, no sé, de hacer cosquillas, por ejemplo. Entonces también ahí hay muchas barreras para las familias porque hay un impacto muy potente a propósito de conocer el abuso sexual. Entonces, no es lo que vamos a esperar en todos los casos, no es la reacción como, digamos, de todas las familias hacer la denuncia. Y por último, esto de que las agresiones sexuales, ¿cierto? Siempre ocurren en lugares que son oscuros, solitarios, no sé, en una calle oscura que es un callejón, o pasando por una plaza, un sitio eriazo, ¿cierto? Pero todo si es de noche, oscuro. Bueno, claro, puede ser que haya una probabilidad de algún tipo de delito en general, no solo abuso sexual o delito sexual, pero en el caso de las niñas y adolescentes, la mayoría de las agresiones sexuales ocurren en contextos que son habituales para el niño, en su casa, en su entorno, ¿cierto? Barrial, vecinal, en el colegio, en el furgón, no sé, en un lugar donde un niño habitualmente desarrolla una actividad extraprogramática como deportiva. Esos son los lugares donde uno creería que son los lugares más seguros para los niños, porque piensa que pueden haber adultos, ¿cierto? Que están ahí vigilando, supervisando, pero son justamente esos los lugares donde más ocurren los abusos sexuales. Bien, avancemos un poquito, porque junto con estos mitos e ideas que hay respecto del abuso sexual, también hay algunos mitos que están relacionados con cómo es el desarrollo psicosexual de los niños, ¿cierto? Esto de no le hablemos a los niños de sexualidad porque pierden la inocencia, porque no es parte digamos, de su etapa, o no lo van a entender, o casi como que los niños son asexuados, entonces no tienen ninguna reacción corporal cuando son tocados en ciertas partes del cuerpo. Pero lo importante de todo esto es que los niños, por supuesto, siempre en función de su etapa de desarrollo, edad, momento evolutivo, por decirlo de alguna forma, también y sus características, van a también estar de alguna forma relacionados con lo que implica la sexualidad y con lo que implica el afecto, la interacción con otros. Siempre, obviamente, que va a ser eso de acuerdo a su etapa evolutiva o su desarrollo. Eso indica que sí, podemos hablar con ellos de estos temas, pero siempre va a ser en función de lo que pueden ir comprendiendo, ¿cierto?, de los alcances de su momento evolutivo. Pero no tenemos que esperar, ¿cierto?, a que el niño, no sé, tenga, ya sea adolescente y tenga 14 años, como para recién hablar de lo que implica la sexualidad. Eso está mucho antes, se puede hablar mucho antes. Siempre, por supuesto, no vamos a hablar de sexualidad adolescente a un niño de 4 años. Por supuesto que no. Un niño de 4 años quizás lo que vamos a enfatizar con él es que sepa, por ejemplo, cuáles son
sus partes íntimas, ¿cierto? Del cuerpo, que también aprenda a conocer sus límites, que diga el nombre correcto de esas partes del cuerpo, y no estos eufemismos como la florcita, la chochita, el pilín, la tulita, ¿cierto? Que puedan hablar efectivamente con los conceptos que correspondan sin que haya un tabú, ¿cierto? Vergüenza respecto de esos conceptos o de hablar de sus partes íntimas en ese contexto, por supuesto, cuidado de lo que implica la educación sexual y afectiva. Y también tenemos acá mitos relacionados con los estereotipos, ¿cierto? El niño que juega con muñecas va a ser un niño que va a ser gay, o esto mismo, que si un niño es abusado sexualmente, ¿cierto? Por una persona adulta de su mismo sexo, entonces va a ser homosexual. Eh, bueno, y hay muchos más. Aquí les dejo un listado, ¿cierto? De varios de esos que podríamos estar una clase completa revisando cada uno de esos y poder también entregando evidencia en contra. Pero también estos mitos que de alguna forma son traspasados, ¿cierto? Eh, familiarmente, de generación en generación, también van moldeando lo que implica para un niño eventualmente encontrarse frente a una situación de un abuso sexual, ¿cierto? Con estas ideas que hay respecto de la sexualidad infantil, ¿cierto? Em, También criamos mucho a los niños desde la obediencia, ¿cierto? Desde la sumisión respecto del adulto, pero después les decimos a los niños que esta frase que es todo menos prevención, que es eh, si a ti te pasa algo, o más bien, no tienes que dejar que un adulto te toque las partes íntimas. Esa frase como muy clásica, quizás en nuestras generaciones, era muy recurrente, aún sigue siéndolo lamentablemente en generaciones más actuales, le traspasa también el peso a un niño, de que no puede dejarse, pero si lo hace, significa que puede haber culpa. Pero por otra parte, los criamos, ¿cierto? A los niños siendo muy obedientes, sumisos, sin posibilidad de debatir, ¿cierto? De poder disentir del adulto, siempre obviamente desde un contexto de habilidades sociales, de respeto, de empatía, pero teniendo esa posibilidad. Entonces, les damos además mensajes muy contradictorios a los niños cuando hablamos de prevención del abuso sexual. Bueno, desde ahí entonces, ¿qué factores son protectores para la prevención del abuso sexual? La comunicación, absolutamente. El conversar con los niños, integrarlos a las conversaciones familiares, ¿cierto? Entre padres, madres, adultos, hijos, la educación afectiva y sexual. Y aquí es importante sacar esto desde esta discusión o pelea ideológica, ¿cierto? De que hablarle a los niños de sexualidad, es sexualizarlo e introducirlo, no sé, en una ideología en particular. Siempre esto, por supuesto, cuando está bien hecho de manera rigurosa, va a estar en función de su momento evolutivo, de todo lo que los niños pueden comprender, entender y que lo que es más adecuado para su etapa, ¿cierto? También que cuenten los niños con conocimiento sobre sus derechos y de lo que pueden hacer en el caso de un abuso sexual. No es esto de no dejes que nadie te toque, sino que es más bien es, mira, estos son tus derechos en general y en particular, ¿cierto? Tienes derecho a que se respete tu corporalidad, tus límites, y si alguien traspasa eso, ¿qué opciones tiene ese niño? Se lo puedes contar, piensa en alguien de confianza. Ojalá los adultos de confianza estén en la familia, por supuesto, que es el entorno más cercano, ¿cierto? Inmediato de un niño. Constituirnos como adultos, ¿cierto? Como esas figuras de cercanía, de confianza. Respeto, enseñarse todo el respeto sobre los límites personales y en los de otros. También otras cosas que son más generales a nivel, ¿cierto? Psicológico, como desarrollar una autoestima positiva, ¿cierto? Sentido de autoeficacia y competencias sociales. Y esto de identificar personas de confianza dentro y fuera de la familia. ¿A quién, pensando en quién podrían ellos considerar como una persona a la cual le podrían contar frente a una situación así? Bueno, y esto va muy de la mano entonces también con la develación del abuso sexual. Y desde ya hay una máxima en términos de los estudios de la develación, que es que la develación del abuso sexual en la infancia es la excepción. Es difícil para un niño develar. Les cuesta mucho, primero porque tienen que, primero, comprender el significado, ¿cierto? Lo que implica un abuso sexual. Por eso hay muchos niños
pequeños, ¿cierto? En párvulos, que pueden estar siendo víctimas de un abuso sexual, pero a propósito de que es una figura cercana, de cuidado, de contacto corporal, que las estrategias para hacer ese abuso sexual son más bien implícitas, no son directas. O sea, a un niño lo amenazan, lo agreden físicamente, es más fácil que detecte, a lo mejor no el significado transgresor sexualmente de la situación, pero sí de que está siendo sometido a algo que no le gusta, que es molesto, doloroso, ¿cierto? Que no está bien. Entonces, hay muchas barreras para que un niño pueda develar. La primera es entender aquello que está pasando. Y luego de eso, pensar si va a tener adultos que le van a creer, que lo van a escuchar, que lo van a proteger también, ¿cierto? Y también las amenazas, ¿cierto? Que eventualmente un agresor sexual pudiese también entregarle, ¿cierto? O decirle. Bueno, la revelación básicamente es cuando se conoce el abuso sexual por parte de un tercero, distinto al niño, distinto, ¿cierto? Obviamente a la figura agresora, ¿cierto? Es un proceso en el que también tenemos que fijarnos muy bien eh, el hito de la primera vez que se conoce esto, de la primera instancia. Realmente un abuso sexual cuando se revela es una revelación progresiva, que además tenemos que esperar que sea algo incompleto al inicio y que eventualmente el niño después vaya agregando, ¿cierto? Algunos detalles. em, pero la primera vez que de alguna manera aparece esto, se corre el velo, como aparece, ¿cierto? En esa definición de la RAE, ese también es un momento importante que hay que analizar. ¿Cuándo, cómo, dónde, a quién se le hizo esa revelación en primera instancia? Bueno, como les decía antes, por lo general, además, en términos de prevención, ¿cierto?, del abuso sexual y también de la necesidad de formación en general ciudadana y también de profesionales que trabajan específicamente en este tema, es entender que la revelación por lo general va a ser progresiva, ¿cierto? No va a ser inicialmente totalmente clara a lo mejor, u oportuna pensando que va a ser inmediatamente después de la primera vez que le ocurrió a un niño un abuso sexual. Muy probablemente va a ser mucho después. Es un proceso complejo, donde la revelación suele ser tardía, incompleta, niños que además, algunos, se retractan. Entonces, no es un proceso que sea tampoco sencillo. Siempre pienso que la revelación es como un proceso al que hay que ponerle una etiqueta que diga frágil, porque es muy compleja la revelación. Ya sabemos que es una excepción en la infancia, y cuando un niño logra llegar a la revelación, un niño quizás más grande, un adolescente, llega a la revelación, además, no va a ser quizás un proceso perfecto, de que el niño, así como una grabadora, cuente todo ordenado, con detalles. No, en muchos casos hay también como intentos de revelación que a veces no llegan a la revelación, o los niños van entregando primero información para ver cuál es la reacción del entorno. Cómo reacciona la mamá, por ejemplo, o no sé, la profesora en el colegio cuando cuenta algo. Y cuenta inicialmente algo, pero hay otras cosas más que no ha contado, pero porque está esperando a ver cuál es la reacción del entorno, qué es lo que me dicen, me creen o no, ¿cierto? Entonces, primero cuento una parte y después voy contando otra. Bueno, un impedimento importante para la revelación es la poca apertura y preparación de los adultos para escuchar, para dar apoyo. Eh, Hay dos elementos fundamentales para que se produzca la revelación. Uno es la oportunidad, o sea, que se dé un contexto para que el niño hable, y la segunda es que el niño en ese contexto encuentre a alguien que piense que lo va a escuchar, una persona con la que sienta una conexión. Yo siempre doy un ejemplo también de los casos que yo he visto antiguamente, porque yo fui perito muchísimos años en relación a abuso sexual. Me acuerdo, por ejemplo, de un caso de una niña de 12 años que ella iba a la casa de su papá los fines de semana, ¿ya? En relación directa y regular. Y en ese contexto, un día estaban en la mesa comiendo algo y estaba la tele encendida. Y había un programa de estos como de que callan las mujeres, como de, nos estábamos como representando una historia. Y esa historia era de una niña que era abusada sexualmente por el padrastro. Y el papá, ¿cierto? Que estaban en ese contexto, comiendo con la niña, ¿cierto? Cenando, me acuerdo que estaban ahí comiendo algo en la mesa, y ve esto y le dice a su hija, si alguna vez te pasa algo así a ti, ten toda la confianza para contar, yo te voy a ayudar.
o te voy a proteger. O sea, ahí estaba la oportunidad y la conexión con una persona. La oportunidad porque de alguna manera se pone en el tapete, ¿cierto? Se pone ahí encima el contenido, ¿cierto? Estaba la posibilidad de hablar de algo así porque en la tele había un programa sobre eso. Pero además de eso, había un adulto que inmediatamente se muestra, ¿cierto? Abierto a recibir esa información de una manera adecuada, ¿cierto? Respetuosa, desde la contención. Y la niña, ¿qué fue lo que hizo? Le dice a su papá, papá, eso que estás viendo ahí, me pasa a mí, mi padrastro. Y se produce la revelación, ¿no? Entonces tenemos que ser adultos, ¿cierto? Que seamos cercanos a los niños y podamos entonces propiciar estos espacios de oportunidad, de poder conversar, ¿cierto? De poner los temas a veces, ¿cierto? Y de mostrarse abiertos a recibir también esa información, aun cuando sepamos que si nos llegan a contar algo así, quizás vamos a sentirnos muy impactados, choqueados, nos va a dar rabia, pena. Tenemos que también anticiparnos a eso para ojalá poder también preocuparnos inicialmente de poder dar, primero de escuchar y luego de contener, ¿cierto? Proteger a ese niño o niña que nos está contando esto. Bueno, hay factores que facilitan, algunos que inhiben la denegación. Por lo general van a haber más factores que inhiben, ¿ya? Pero en términos de facilitadores, eh, a nivel temporal, el momento previo al abuso, ¿cierto? Sobre todo si pensamos en abusos sexuales reiterados y sobre todo crónicos. O sea, los niños saben que en cierto momento, ¿cierto? Van a ser abusados sexualmente porque ya es una dinámica repetida, frecuente. ¿Sí? Minutos antes o, no sé, tiempo antes de que eso ocurra, eh, claro, se va a anticipar, a lo mejor se va a angustiar, se va a preocupar, y puede que esas emociones movilicen eventualmente una depresión. Lo mismo pasa con el momento posterior al abuso, por decirlo de una manera quizás muy coloquial, están frescas las emociones para el niño o lo que se moviliza en él a propósito de haber sido víctima del abuso sexual en ese momento. Y puede ser entonces que el momento posterior también sea un gatillante para que el niño debe. Pero a medida que el tiempo pasa, que pasan las horas y días, ya se va haciendo menos probable que ocurra una revelación. Otros elementos, lo decíamos antes, contar con educación sexual, saber o anticipar que me van a creer, ¿cierto? Si yo cuento algo así. También estamos, eventualmente niños más grandes, una motivación más consciente, más clara de no querer seguir en esto, ¿cierto? Tener algún tipo de ayuda o apoyo del entorno. Y estos dos factores relevantes que yo les decía antes, percibir que está la oportunidad para poder contarlo y que también va a haber una persona, ¿cierto? Esa conexión con alguien que me va a escuchar y me va a entender. Si yo anticipo esas dos cosas, es probable que yo entonces me sienta más eh, propenso a hacer una revelación. Pero como yo les decía, la mayoría son inhibidores o actúan de manera mucho más potente. Cuando hay estrategias de victimización coercitiva, como amenazas o uso de la violencia física, es más probable que los niños se silencien. Y estas estrategias, si bien no son iniciales, por lo general son estas estrategias más implícitas de acercamiento, ¿cierto? De seducción en los términos de los niños, de interesarse en las cosas que a ellos les gustan, ofrecerles aquellas cosas que les gustan. Puede ser que en un abuso sexual crónico, por ejemplo, no sé, partió muy chiquitito, pero ya el niño ya es más grande, se da cuenta de la situación, ya no quiere seguir en esto, aparezca ya, no es estrategia como de aproximación, sino más bien una estrategia coercitiva. No, no puedes contar esto porque si no, yo te voy a pegar, no puedes contar esto porque, no sé, le voy a hacer algo a tu mamá o a tu familia, no sé. Cosas así hacen que los niños tengan más dificultades para poder vivir. También el vínculo ambivalente con el agresor. Esto de no quiero seguir siendo víctima del abuso sexual, pero a la vez tampoco quiero que le pase algo malo, o sea, a mi papá, a mi tía, a mi abuelo, porque igual lo quieren, ¿cierto? Y muchas veces son figuras que, además del abuso sexual, también son figuras que tienen un rol en la vida del niño, que a lo mejor es el único adulto como que ve, entre comillas, a un niño, o sea, o a usted niño en particular. También los conocimientos deficientes en el ámbito sexual, como ya mucho la educación, ¿cierto? Cuando se anticipan consecuencias negativas eh, para otros o para sí mismos, también cuando consideran que a lo mejor no les van a creer
o que van a ser malinterpretados, como que, lo dijo porque quiere llamar la atención. Y también cuando hay sentimientos en el niño de culpa, de autorresponsabilización y de vergüenza. Bueno, algunas recomendaciones, ¿cierto?, respecto de qué hacer cuando un niño nos cuenta, ¿cierto?, una situación así. En la familia o somos profesionales, o sea, en el colegio, funcionarios también del colegio, ¿cierto? En salud, o estoy ya en el contexto de evaluación pericial o de terapia con un niño. Soy la persona, la abogada, el abogado que lo representa jurídicamente por otra situación y resulta que en ese contexto el niño me cuenta que ha sido víctima de un abuso sexual o que está siendo víctima del abuso sexual. Entonces ahí procurar, primero que todo, centrarnos en el niño. Uno empieza a operar, sobre todo si tiene claras las responsabilidades que eso implica, pensar en la denuncia, en cómo lo voy a hacer, pero sí, eso va a pasar, ¿cierto? Y ojalá el lugar en el que yo trabajo tenga un protocolo claro de cómo hacer eso, para que no tenga yo que pensar en ese momento qué es lo que hago. Y así entonces poder darle el tiempo que necesita el niño y la privacidad, la contención, la escucha activa, ¿cierto? Para que el niño nos pueda contar. Entonces, primero pensar en un espacio privado. El niño que a lo mejor lo dicen, no sé, en el patio del colegio, y que otros niños ahí circulando. Buscar un lugar más tranquilo, no sé, una sala, un lugar, ¿cierto?, para que el niño pueda estar más resguardado y pueda contar. Escuchar lo que nos cuenta desde la escucha activa real. Yo sé que, nuevamente, en nuestra cabeza empieza a operar esto de quién será, si es la mamá, el papá, no sé, alguien cercano, cómo lo voy a contar, si es el apoderado, no sé. Empiezan a pasar, ¿cierto?, muchas ideas. Pero en ese momento, estar con la atención puesta en el niño, en escucharlo más que en preguntarle. Sobre todo porque estamos hablando de la develación. Y cuando hay un delito sexual, tienen desde ya que saber, ¿cierto?, que esto está amparado por una nueva ley. Ya, bueno, lleva un tiempo en nuestro país, lleva varios años, que es la ley de entrevista investigativa, la ley 21.057, que plantea un momento específico, ¿cierto?, especializado luego de la denuncia, que es la entrevista investigativa biorebada. Y ahí en ese contexto al niño se le van a hacer todas las preguntas necesarias. Entonces en la revelación no es relevante, no es necesario. Si el niño quiere decir dos frases, con eso nos quedamos. No podemos estar en la labor de investigar, ¿cierto?, de hacer más preguntas. O hace poco, el viernes pasado, estaba haciendo una clase sobre esto también, y algunas personas decían, bueno, que hay algunas mamás, papás, no sé, la tía, el abuelito, la profesora, no sé, y cuando escucha esta revelación, por ejemplo, le pide al niño que lo repita, o le pide que espere un poquito y pone en el teléfono, ¿cierto?, grabación de voz para poder que quede el registro, casi como una evidencia. No es necesario. En esto no hay que estar preocupado de eso, ni en los detalles. Si el niño dice, el tío Pepe me tocó el potito, bueno, con esa información vamos a hacer la denuncia. A propósito de los datos del niño, ¿cierto?, sí, datos de contacto, se contactará a alguien de la familia, empezarán a hacer las averiguaciones, ¿cierto? Pero en ese momento no hay que hacer esas indagaciones, no. A lo sumo, preguntarle al niño o decirle que lo estamos escuchando y si nos quiere contar algo más, algo así en genérico, ¿no? Y esto cuántas veces te pasó, no preguntar quién lo hizo, no preguntar dónde pasó. O sea, todas esas preguntas específicas de indagación no se hacen en la denuncia, ¿no? Porque el niño va a tener un momento específico para eso y uno va a la denuncia por lo que el niño diga, por lo que el niño quiera contar. Una vez que el niño ya nos ha contado, agradecer la confianza. No pronunciarnos respecto del contenido, del fondo, sino que de la forma, de esto de agradecer que nos hayan tenido la confianza, sobre todo sabiendo que la relación es muy difícil en un niño, que hayan visto en nosotros, ¿cierto?, esa oportunidad y esa conexión para contar. También, esto a veces es difícil, sobre todo cuando hablamos de revelaciones en la familia, ¿cierto?, mantener la tranquilidad, no sobresaltarse, ni una sobrereacción, ¿cierto?, que lo que finalmente va a hacer es que el niño se pueda asustar, la atención va hacia ese adulto, adulta, no sé qué, quizás, sí, va a haber un impacto siempre, ¿cierto? Y sobre todo si
no sé, la situación es, digamos, para la persona que está conociendo esta revelación, es el niño es muy cercano, un hijo, por ejemplo. Y además el agresor o agresora es alguien también muy cercano, la pareja, es doble impacto, ¿cierto? De lo que implica esa situación. Entonces sí, van a hacer reacciones. Quizás esto podemos también trabajarlo mucho más en aquellos que no somos parte de la familia, ¿no? Los que trabajan en los colegios, en el ámbito de salud, ¿cierto? En otro lugar donde hay relación con niños. Eh, También trabajar esto de, ojo con la reacción del adulto frente a la revelación del abuso sexual. Bueno, perdón, faltaba esto. Importante también que le devolvemos al niño en términos de lo que le decimos. En realidad no hay mucho que decir. Lo importante es que el niño sepa que lo escuchamos, que agradecemos su confianza, decirle que lo vamos a ayudar, ¿cierto? Y no cuestionar, no juzgar lo que nos cuenta el niño, decir cosas que a veces son muy coloquiales, que se nos pueden salir, puede tener ojo con eso, ¿cierto? Con no te puedo creer lo que me estás diciendo, o cosas como estás seguro, no te habrás confundido, no te habrás equivocado, mira, esto que me estás contando es súper grave, súper delicado, a lo mejor te habrás confundido, y decimos eso, ese momento tan frágil de la revelación puede haber, digamos, fragilizado aún más, porque lo que le devolvemos al niño es cuestionamiento o poca credibilidad. Tampoco hacer juicios en contra de las personas involucradas, como que tu papá tiene que estar enfermo para hacerte algo así, tiene que estar loco, no sé, no está bien. Ojo que hay ambivalencia en muchos casos. Esta persona cercana también puede ser una persona que precisamente, quizás igual es una persona significativa en términos efectivos para el niño, pero resulta que también es el agresor. Entonces, tener mucho ojo ahí porque los niños también se pueden asustar, retrotraer, ¿cierto? Pensando en, sí, quizás le va a pasar algo muy malo a mi papá, ¿cierto? O a la persona X, ¿cierto? Que me hizo esto porque están diciendo que esto es algo muy grave, muy malo. Tampoco presionar al niño para que nos cuente más, ¿cierto? No hacer estas preguntas de detalle, respetar silencios, pausas, el llanto, etcétera. Y luego también preguntarle, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Cierto? Es una señal de que lo estoy escuchando, comprendiendo, pero también con harto ojo, porque a veces los niños, y esto me acuerdo que en una charla que hice hace muchos años, o sea, muchos meses atrás en colegios de Isla de Pascua, nos preguntaban los profesores de, ¿qué hago si el niño me dice que no quiere que le cuente a nadie esto o que no haga la denuncia? Eh, Súper complejo, porque por una parte está la sensación, y lo decían así los profesores, de traición. O sea, este niño confió en mí, me contó esto, y después yo lo traiciono, entre comillas, porque sí, lo denuncié, sí, hice cosas, ¿cierto? Y lo comuniqué a las familias, hizo la denuncia, y justo lo que el niño no quería. Bueno, hay cosas que nos van a pedir los niños que podemos hacer y otras que no podemos, ¿cierto? Y una de las cosas que no podemos hacer es no hacer la denuncia, porque tenemos que pensar la denuncia independiente como el caso a caso, como una acción de protección, ¿no? Que ese niño lo que nos está contando puede ser que le esté pasando, ¿cierto? Aún incluso. Entonces, no podemos ponernos como del lado más cómplice o perpetuar el silencio, que sabemos que es algo muy propio de los abusos sexuales. No es la idea, ¿cierto? No es la idea perpetuar ese silencio, ese secreto, ¿cierto? Sino que contarlo como o sea, denunciarlo, ¿cierto? Como un acto de protección. A lo mejor el niño no lo va a entender o no inicialmente, pero es algo que debemos hacer igualmente. Bueno, la prevención, ya pensándolo como en acciones, sobre todo estructural, tiene que ver con toda acción o acciones que impidan que aparezca el problema, ¿cierto? Y también, por otra parte, que disminuyan sus consecuencias negativas cuando ya ha ocurrido. Por ejemplo, sabemos, ¿cierto?, desde la evidencia empírica, que un niño que ha sido víctima de un abuso sexual tiene más posibilidades de volver a ser víctima de un abuso sexual, a diferencia de un niño que no lo ha sido. O sea, el riesgo de revictimización sexual es mayor en aquellos niños que ya han sido víctimas de un abuso sexual. ¿Sí? Por una parte, la prevención tiene que ver con impedir que ocurra, pero también con impedir que vuelva a ocurrir. Ambas cosas. Entonces, hay que reducir factores de riesgo y aumentar factores protectores. ¿Sí?
y ojalá también orientarnos a la detección temprana. Esto de, sabemos que los abusos sexuales en muchos casos no son eventos únicos, sino que son reiterados en el tiempo, o peor aún, son crónicos, o sea, instalados ya en la rutina de un niño. Entonces, buscar también mecanismos, ¿cierto?, para que se detecte más tempranamente el abuso sexual. Algunas cosas importantes, algunas prácticas, y ya con esto voy cerrando, en general, tanto para el ámbito familiar como también para funcionarios, profesionales que tengan interacción con niños en otros contextos, es primero hay que saber, ¿cierto? Hay que formar a las personas. Uno. Y luego, a propósito de esa formación, capacitación, ¿cierto?, que puedan prestar atención a las señales para identificar a un niño que algo no está bien. Quizás, de hecho, muy probablemente van a detectar factores o indicadores inespecíficos. Un cambio de actitud, el niño quizás tiene un cambio en su conducta, en sus emociones, en las relaciones con pares. Bueno, esos cambios nos pueden estar hablando eventualmente de que algo está pasando, y una de esas opciones, ¿cierto?, es eventualmente un abuso sexual. Pueden ser otras cosas, ¿cierto? En general, lo más específico es el testimonio, es que el niño nos cuente más directamente. Y dentro de lo inespecífico, pero más asociable a abuso sexual, aunque no en todos los casos, pero sí en un número importante, es que el niño presente conductas sexualizadas, o sea, conductas que están por sobre lo esperado o por fuera de lo esperado para su momento evolutivo, y que son más cercanas a la sexualidad adulta, que no deberíamos esperar a un niño pequeño. Y por lo general están asociadas a abuso sexual, pero no es que sea un indicador así directo, causal. Nosotros hay que tener como mucho ojo en ese sentido. También asumir pautas de crianza no sexistas, ¿cierto?, para evitar estereotipos, ¿cierto?, y también inequidades, sesgos, prejuicios que pueden llevar a la violencia sexual. Respetar a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, ¿cierto?, y también que puedan ellos conocer sus derechos y cómo ejercerlos. También reconocer los mitos. Esto es que veíamos al principio, que ahí vimos algunos, pero la verdad es que hay muchísimos más respecto de la violencia sexual. Propiciar climas de confianza y de buena comunicación, ¿cierto?, con los niños que uno tenga a su cargo, con los niños con los que uno interactúe, para generar esa posibilidad de conexión y oportunidad para que si pasa algo así, eventualmente lo puedan develar. También, si un niño se acerca a mí y tiene dudas, temores, bueno, estar abierto al diálogo para poder aclarar, para poder abordar aquello, ¿cierto? Y siempre saber entonces, o que ellos sepan más de los niños, quiénes son sus figuras de confianza, y trabajar con ellos en ese sentido. La educación sexual, desde lo más básico, las partes del cuerpo, ¿cierto? Eh, el contacto en esos lugares, los límites que se pueden poner, y es de eso para arriba. Y hay muchísimas cosas más que están relacionadas con la educación sexual y afectiva. Herramientas para comunicarse asertivamente, ¿cierto? Para que puedan decir no, poner límites también para que puedan, en caso de que ya les haya ocurrido algo así, o sea, poder también contarlo, poder aproximarse a algo. Evitar también hacer sentir culpable a un niño, eh, responsable, culpable, avergonzarlo por haber sufrido algo así. ¿Sí? Reforzar su autoestima, porque en muchos casos los niños, cuando han pasado por situaciones así, niños que se sienten menos eficaces, o niños que se sienten como que no se sienten valiosos y que por eso le pasan ese tipo de cosas también. Y por supuesto siempre en consideración de el lugar desde el cual yo me posiciono, ¿cierto? Familia, colegio, salud, intervención, etcétera. Sugerir o derechamente realizar acciones como por ejemplo la denuncia en caso de delitos sexuales. Y también eventualmente recomendar, no sé, consultas, derivaciones, etcétera. Eso muy en global y muy en genérico, porque en realidad depende mucho del contexto que uno esté ahí planteándose en ese sentido. Y con esto ya voy cerrando. Voy a ver si está compartiendo el sonido. Con esto ya vamos cerrando entonces esta primera parte del seminario con este video. Si no se escucha, ustedes me avisan.
Ser víctima de un delito sexual u otro grave conlleva una carga más allá del delito mismo. Una carga que cada día se hace más pesada y puede hacerse insostenible. Pero tú puedes ayudar a aliviar ese peso. Si un niño, niña o adolescente te cuenta que ha sido víctima de un delito, acógelo, agradece su confianza y transmítele que su protección es tu deber como adulto. Escucha atentamente sin interrumpir ni hacer preguntas sobre lo sucedido. No asumas el rol de investigador ni emitas comentarios sobre su relato. Al enterarte del delito, debes denunciar. Y si trabajas en un establecimiento educacional o centro de salud, tienes la obligación de hacerlo dentro de las 24 horas siguientes. También se debe informar al adulto responsable, a menos que éste sea identificado como el presunto agresor, ante lo cual es necesario buscar a otro familiar. Si necesita atención de salud urgente, se debe trasladar de inmediato a un centro médico. Ahí mismo se puede realizar la denuncia, considerando todas las medidas de resguardo y confidencialidad. La participación del niño, niña o adolescente en la denuncia es voluntaria, no se puede obligar su participación. En caso de querer asistir, el lugar debe asegurarle privacidad y seguridad. Posteriormente, podría citarse a una entrevista investigativa videograbada, a cargo de un especialista preparado para hacer preguntas a niños, niñas y adolescentes, con la cual se obtiene información precisa que disminuye futuras interrogaciones, aliviando así la pesada carga que lo ayudará en su recuperación. Encuentra más información en www.amparoyjusticia.cl. Bien, con eso entonces vamos concluyendo esta parte del seminario de exposición y te doy el paso, Beatriz, por si hay alguna consulta o pregunta. Sé que no tenemos mucho espacio, eh, son algunas preguntas y o sea, como ahí tú me vas contando, ¿cierto? Las preguntas que podría yo abordar. Súper. Entonces ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Quien quiera puede levantar su mano y les vamos a permitir que abran su micrófono. Ahora vamos con José, que levantó su mano. Hola Alicia, no sé si me Hola, escucha José. bien. Voy a Ahí activar sí, mi cámara mejor. sí. Ahí sí. Alicia, bueno, primero que nada, muchas gracias eh, por la presentación. Desde ya mucha ayuda. Quería comentarte lo siguiente, a propósito de lo que hablabas sobre la educación sexual hoy en día, desde tu expertise, ¿cómo recomiendas que deberían tratarse estos temas o lo que es prevención, cierto, educación sexual? Digamos, en el aspecto educacional, sobre todo en niños. Específicamente, José, ¿en qué sentido? Para entender bien la Sí, pregunta. sí, específicamente en materia de prevención, ¿cierto? Educación sexual, Ah, entiendo. específicamente. Bueno, es un gran tema, José. Hay varias cosas que hacer ahí. Primero, lo primero es una buena formación en quienes van a hacer esto. O sea, si esto va a estar a cargo, por ejemplo, de profesores de una cierta área, bueno, antes que ir, digamos, a terreno directamente con los niños, que los mismos profesores tengan una muy buena formación. Hay algunos estudios, me acuerdo haber visto un estudio en particular con profesores, se les pasaba un cuestionario, profesores que no estaban formados, se les pasaba un cuestionario con frases como las que yo les puse al principio, mitos, ¿ya? Frases como de sentido común respecto al abuso sexual, que sabemos que no son de sentido común, ¿cierto? O sea, son más bien ideas preconcebidas, ciertos estereotipos, o sea, personas que son profesionales, formadas, ¿cierto? En el ámbito de la educación, y finalmente lo que se veía es que habían varias áreas de estos mitos donde había desinformación, no había claridad, efectivamente se plantean como verdaderas cosas que en la práctica no son en la mayoría de los casos. Entonces, desde ahí lo primero, o sea, tendríamos que hacer una muy buena capacitación y formación, ¿cierto? En el profesorado, sobre todo en aquellos que van a hacer esto. Y ya pensando en la educación sexual directamente con los niños, debería ser algo, y tienen dos nombres, dos aristas, sexual y afectiva, o afectiva y sexual, ¿cierto? Porque no es llegar y hablarle a un niño de lo sexual, ¿cierto?
Y además, ojo, que cuando hablamos de sexualidad no hablamos de sexualidad adulta, ¿cierto? Sino que tiene que ver con lo que los niños van experimentando en sus diferentes momentos evolutivos. Entonces va muy de la mano de lo afectivo, del límite, los límites personales, los límites respecto de otros, ¿cierto? De las expresiones afectivas, de las expresiones de cariño, partes del cuerpo, esas partes del cuerpo cómo también se interactúan o no desde lo social, ¿cierto? Qué personas están más cercanas, qué hacer en caso de que algo me moleste, me incomode, a quién recurro. O sea, la verdad es que si lo pensamos, hay dos aristas importantes: la formación, capacitación de quienes lo van a hacer, para que lo hagan bien. No podemos dar por sentado que profesores, incluso psicólogos, profesores, por sí, por tener la profesión, van a saber hacerlo. Tienen que tener una formación específica. Y dos, que sean, ¿cierto?, estas acciones de educación sexual y afectiva desde muy temprano. Ojalá estemos pensando, ¿cierto?, desde los párvulos preescolares, ¿cierto? Siempre, siempre, para que no nos pasemos al debate ideológico, siempre va a ser en respeto y en consideración a su etapa o su momento evolutivo. Nunca adelantando etapas, nunca eh, incorporando elementos de la sexualidad adulta, porque si no, eso no es educación sexual, eso ya es algo incluso que puede ser transgresor, vulnerador del desarrollo psicosexual de uno. Yo creo, así como a grandes rasgos, José, que esos son elementos importantes a considerar a nivel genérico. Muchas gracias. Estoy mirando manitos levantadas, ¿ya? Carolina Montesinos, tengo también. Sí. Ahí está Carolina. Sí, hola, buenas. Yo tenía una consulta con respecto, igual en educación, pero con respecto a cómo sería, por ejemplo, la mejor forma de actuar, porque uno como psicólogo igual a veces tiene acompañamientos individuales en el colegio. Si es que alguno de los alumnos llega a revelar que fue víctima de abuso sexual, entiendo que uno debe hacer la denuncia al tiro, pero en este caso, ¿cómo se procede como legalmente? O sea, el alumno se debe retener en el colegio en caso de que el victimario esté viviendo en su misma casa, si es que se le avisa a la familia. ¿Cómo es el proceso como ya más legal con respecto a si uno recibe una revelación de abuso? Súper, gracias Carolina, eso es una pregunta muy asertiva, porque además va como a lo más concreto también que viven muchas personas que trabajan en el ámbito educacional, profesores, orientadores, funcionarios que trabajan en un colegio. Hay unos que a veces le develan, no sé, a la tía del aseo, a la tía de la cocina, y digo tía, porque así le dicen los niños, ¿cierto? Porque la ven todos los días y les genera confianza, ¿cierto? Y les da esa sensación de que les pueden contar. Entonces, debería haber sido así un protocolo en los colegios, ¿ya? Ahora, este protocolo debería ir, por supuesto, en consonancia con nuestra normativa. Tenemos, en primer lugar, ¿cierto?, una normativa que es en el Código Procesal Penal, perdón, en el Código Penal, artículo 175. Los que trabajamos esto deberíamos sabernos esto, no porque queramos ser abogados, no porque es una obligación, es un mandato, ¿cierto? Aquellas personas que conocen y personas que son funcionarios en el ámbito de educación, de salud, ¿cierto? Aparece, ¿cierto?, en ese artículo, que tienen la obligación de denunciar. Y de hecho, la ley es bien rigurosa en eso y dice que tenemos 24 horas para hacerlo. O sea, deberíamos escuchar a un niño y rápidamente, ¿cierto?, generar acciones y no demorarnos más de un día en hacer la denuncia. Ahora, no lo dice inmediatamente, salga corriendo a hacer la denuncia, sino que en los colegios también tiene que haber protocolos de recepción de estas revelaciones para trabajar y primero centrarse en el niño, todo en el relato, en que el niño se sienta tranquilo, protegido. El niño le contó a una persona en el colegio, no le cuenta a nadie más. No hay un recorrido de, le contó, no sé, a la tía del aseo, después entonces vaya a contarle a la orientadora, después cuéntele al director o la directora del colegio. No, a una sola persona, ¿cierto? Y con eso nos quedamos, sin hacer preguntas, como yo les decía antes, sin ampliar esa información necesariamente, porque si el niño lo quiere contar y quiere abrirse más, está bien, pero viene del niño, no del adulto que está recibiendo la revelación. Entonces, ahí, ¿cierto?, debería haber un protocolo que esté acorde a eso, ¿cierto? Y a generar acciones de protección. O sea, claro, la persona que recibe esta revelación tiene que después ver
con el equipo del colegio, no sé, ahí depende del protocolo, quiénes son los que están a cargo de esto, eh, a quién se lo van a contar, ¿cierto? Hay un apoderado siempre en el colegio. Bueno, este apoderado, ¿cierto? Sobre todo si no es la persona agresora, es la que va a tener que recibir esa información. ¿Cómo? ¿Cuándo? El protocolo debería ser lo antes posible, ojalá de manera personal, ¿cierto? Porque sabemos que es una noticia de alto impacto. Y algo importante que no debería estar en los protocolos, pero a veces, y yo me he encontrado con algunos donde es así, lo que no debería estar es dejarle la responsabilidad de la denuncia a la familia, ¿ya? Porque el impacto de esta situación es muy grande y entonces las personas a veces quedan choqueadas, no saben qué hacer o a veces lo que hacen es ir a confrontar a la casa o a la persona, ¿cierto?, que fue eh, como señalada como la agresor o agresora. Puede que no quieran develar, o sea, denunciar porque no sé, por todo lo que implica, ¿cierto?, la denuncia en términos proteccionales. Entonces, la denuncia debe ser por parte del colegio, ¿ya? Y el protocolo del colegio se dirá quién la hace, cómo la hace, pero tiene que ser de la manera más rápida y expedita, ¿cierto? Para poder respetar, ¿cierto?, estas 24 horas para que sea lo antes posible. Si el niño está contando algo de una persona que vive con el niño, también hay que, entonces, además de la denuncia, ver esto en términos proteccionales. Entonces, el colegio debería contactarse, por ejemplo, con un tribunal de familia para poder solicitar la medida de protección respecto a este niño, ¿ya? Para que se vea en términos proteccionales qué se hace. Porque a lo mejor el niño no se puede volver a la casa, ¿cierto? El agresor está en la casa, ya se le está informando, no sé, pongámoslo en términos como muy, quizás como clásicos, no sé, se le informa a la mamá, que es la apoderada del niño, respecto de un abuso sexual que el niño contó en el colegio respecto del padrastro. Esto por parte del padrastro que está en la casa, vive con el niño habitualmente, es la pareja de la mamá. Entonces hay que tener ahí ojo que, claro, hay temas proteccionales que pueden estar operando, entonces denuncia y avisar, ¿cierto?, a un tribunal de familia prontamente porque hay que ver qué pasa con ese niño, ¿cierto? El tribunal podría rápidamente, en casos así, ¿cierto?, ver algún tipo de medida de protección transitoria, pero para ese momento. A lo mejor, no sé, ahí ya no soy abogado, entonces no sé específicamente cuáles pueden ser, ¿cierto? Pero algo que esté relacionado con la protección, ¿cierto?, de ese niño. Una medida cautelar como que el agresor salga del hogar, ¿cierto? Y esté distante del niño en tanta cantidad de metros, si es un vecino lo mismo. Va a depender mucho, por supuesto, de la persona y el nivel de cercanía y contacto respecto de este niño o niña. Eso te lo puedo decir, Bárbara, en términos generales, y todas estas normativas, el Código Penal, la Ley 20.057, que es la ley de entrega investigativa, que también enseña cómo operar respecto a esto, deberían estar, ¿cierto?, en concordancia con los protocolos de los colegios respecto de la forma de operar el flujo de acciones, ¿cierto?, la protección del niño, la denuncia, los tiempos que deberían estar acordes también, por supuesto, a las leyes que tenemos en nuestro país. Bien, voy a avanzar. Nos quedan varias preguntas en el chat, pero yo creo que por tiempo, porque además viene el sorteo, no vamos Sí, a poder hacerlas. Así que, Beatriz, tú me dices si seguimos con una más, dos más, no sé. Tú me dices. sí, yo creo que la última, vamos con la última chica que alcanzó a levantar la hora, que fue Bárbara. Y hay una pregunta en relación al diplomado que sería interesante poder responderla también y con eso podríamos finalizar la ronda. Súper. Hola, no sé si se me escucha. Te escucha muy bien, Bárbara. Gracias. Mire, mi consulta es sobre, primero que todo, igual agradecer el seminario, me ayuda mucho, yo estoy terminando mi carrera de psicología. Le quería consultar respecto a la develación. Usted indica de que algo claramente que se da en el momento, o sea, no se cuenta en el momento, puede que se cuente en el momento, puede que no. ¿Cómo afrontar o cómo abordar cuando este suceso ocurre cuando el niño es un adolescente, un niño, y lo cuenta a los 18, a los 17 años después? ¿Cómo afrontar esta situación? No sé, el hecho ocurrió cuando tenía 7 años y lo cuenta a los 17 o a los 13 años. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo se realizan las mismas denuncias? ¿Cómo abordar el caso con el chico o chica, etcétera? Claro, ahí va a depender mucho desde dónde me estás preguntando esto, ¿cierto? Pero la denuncia debería ir siempre.
Mm, Y aunque le haya pasado cuando niño, ¿cierto? Estamos hablando de un delito, de una transgresión grave a los derechos de ese ya adolescente, ¿cierto? Aunque no lo esté haciendo digamos, en la actualidad. De hecho, en nuestro país tenemos una normativa, ¿cierto? Que es la ley de imprescriptibilidad para los delitos sexuales, que reconoce justamente, y es una ley que costó mucho porque había, ¿cierto?, algunos reparos respecto a esto, pero reconoce la fenomenología de los delitos sexuales y entiende justamente y recoge esto de que la develación para los niños es muy difícil. Entonces, en este caso que tú dices, Bárbara, le pasó a los 7, pero lo cuenta a los 17, 18, bueno, es esperable que eso pase. A lo mejor a los 7 mm. ya no tenía tanta claridad, después cuando ya la tuvo, también este tema de me van a creer o quizás van a pensar que estoy diciendo cualquier cosa, me confundí, no quiero que le pase nada. Todas estas barreras, ¿cierto? Que ven los niños personales y también culturales, de que los niños están por debajo de los adultos, que se cree más la palabra de los adultos que la de los niños. Bueno, por todo aquello, ¿cierto? Es esperable que las personas develen después, ¿cierto? En la adolescencia, en la adultez. Incluso también hay un porcentaje de personas que no develan nunca. Entonces, esta ley de imprescriptibilidad nos dice que se puede denunciar independiente de cuándo se dio ese abuso sexual, aunque ya han pasado muchos años, sí, absolutamente. Si estamos frente a una persona que es menor de edad, sí o sí está, ¿cierto?, esta obligación de denuncia, que esa obligación es para profesionales y funcionarios de ciertas áreas, ¿cierto? Entonces, sí o sí, la denuncia debería estar también. Ahora, tu pregunta, Bárbara, fue como bien genérica, entonces también, por supuesto, que va a depender qué más hacer con ese adolescente en función de, no sé, Claro. de quién soy, en qué posición estoy. No sé si tu pregunta viene desde la familia, viene desde algún punto No, de vista, contexto profesional, no sé. como del contexto, podría ser tanto profesional como de la familia. Normalmente la familia, cuando me han comentado casos de chicos que comentan y la familia como, claro, no sabe qué hacer en esas situaciones, como Sí, nosotros del rol del psicólogo también abordar este caso y ayudar como con la familia también, que la familia pueda aceptar ayudar. perfecto. Gracias, Bárbara. Sí, interesante porque en el fondo es cómo ayudamos a la familia en este proceso, ¿cierto? Entonces ahí hay que pensar en aquellas cosas que no serían las más adecuadas que hagan la familia y ojalá podamos también, por supuesto, asesorarlos, ¿cierto? Ayudarlos en ese sentido, en términos de eh, proteger, ¿cierto? De escuchar, de no cuestionar, de creer, independiente que después el resultado en términos legales sea distinto, pase algo, porque además el abuso sexual tiene dificultades probatorias, no siempre hay evidencia física, ¿cierto? No, casi nunca hay testigos o alguna otra forma de poder llegar a medios de prueba que sean distintas al testimonio de ese niño o niña adolescente. Entonces, desde ahí esa asesoría, ¿cierto? Ese acompañamiento respecto de poder hablar con la familia respecto de aquello que necesita en ese caso el adolescente, ¿cierto? Luego de la develación. Decirle que la develación es un momento muy difícil, que una persona que devela, ¿cierto? En ese caso es adolescente, le costó mucho llegar a ese momento, hay que acompañarlo, hay que, digamos, escucharlo, pero no cuestionarlo, ¿cierto? Porque si no es muy probable que ocurra la retractación, ¿cierto? Cuando una persona es cuestionada, no se le cree, se le presiona incluso para que no continúe con ese relato, puede pasar. Entonces, ese tipo de acompañamiento y también, por supuesto, el tema de la denuncia, ¿ya? De que se haga la denuncia. Y ahí a veces también hay muchas ideas sobre la justicia. También trabajar eso. No para que le digamos a la familia, no, la justicia siempre en estos casos actúa súper bien. La verdad es que en algunos casos sí, en otros las expectativas que tienen las familias no son, digamos, lo que van a tener finalmente el sistema de justicia, pero sí, ojalá también poder orientarlos respecto de que en estos casos, ¿cierto? Cuando estamos hablando de un adolescente, igualmente hay resguardo, está la ley 21.057 nuevamente, reitero, también aprovecho ahí de contestar lo que aparecía, ¿cierto?, en las preguntas del chat. Efectivamente, este diplomado tiene en su cuerpo docente muchos abogados. Van a tener una jueza, la jueza que impulsó esta ley, que es la jueza Nora Rosati, que es una jueza en el ámbito penal. Va a tener una clase con ella para poder desglosar la normativa y también todos los nuevos procedimientos que hay respecto de esto, y también te puede ayudar, Bárbara, en ese sentido, a entender y poder dar algunas ideas, toda información a las familias,
que a veces también carecen de eso para que también entiendan en qué procedimientos vienen después de la denuncia. Eso para no profundizar mucho más, porque sé que estamos súper complicados en el tiempo, y creo que esa era la pregunta, Beatriz, respecto de, no sé si hay algo más. No, no, no. La otra pregunta, claro, una pregunta similar a esa, pero también preguntaba aquí Amaranta que si trae herramientas de prevención como temáticas y talleres psicosocioeducativas según el ciclo vital, y la parte jurídica está incluida como el flujograma de denuncia y cómo llevarlo a la práctica. Bueno, y la duración y el diplomado ahí lo comentamos más abajito, pero esos son como los últimos detalles, y también si quiere dejar los invitados a que participen a este programa. Sí, bueno, efectivamente, Amaranta, el diplomado tiene un enfoque desde diferentes ámbitos respecto de los derechos de los niños, no solamente, ¿cierto?, en el abuso sexual, sino que en general. Hablamos de promoción, se va a hablar de prevención, también de intervención. O sea, tiene como las diferentes aristas para no quedarnos únicamente en vulneración de derechos, porque trabajamos mucho, todos los que trabajamos en infancia trabajamos mucho desde ahí, pero también poder abarcar esas otras áreas tan importantes que a veces quedan un poco más atrás porque tenemos que ir a trabajar rápidamente con lo que ya está pasando, ¿cierto? Con restituir derechos, con reparar, ¿cierto? Pero también hay otros ámbitos importantes, y uno de esos es la prevención. De hecho, hacia el final del diplomado hay una clase muy especializada con una docente que también es muy especialista en esto, que es la psicóloga, doctora en psicología también, Lorena Contreras, que trabaja en la Universidad Diego Portales, ha trabajado muchísimos años en términos de los delitos sexuales, y ella habla específicamente de prevención y particularmente de esto en particular. Talleres, y en ese sentido es algo mucho más específico que no lo aborda tan en detalle el diplomado, porque es un diplomado mucho más amplio en ese sentido, y además porque no solamente está enfocado en lo psicosocial, sino que también además está orientado o pensado también para que puedan haber estudiantes desde el mundo jurídico. Pero prevención sí, efectivamente, absolutamente, eso es parte del diplomado. Y la parte jurídica en relación a denuncia, van a tener ustedes personas especialistas del ámbito de la justicia de familia y justicia penal, abogados, y que son jueces y juezas en ese sentido, que trabajan en el día a día con esto. Así que efectivamente van a tener ahí de primera fuente cómo se trabaja esto en los tribunales, tanto en familia como en el ámbito penal. Así que invitadísimos, porque esto es como este seminario, imagínense, es de 1 hora, es como un elemento importante también de sensibilización, aprovechando esta posibilidad, pero también abordando aquellas cosas que vamos a poder ver en el diplomado con más detalle. Así que muy invitados a que puedan revisar también más en detalle el programa, los docentes. Hay un equipo docente, yo creo, de lujo. Tenemos docentes nacionales y también internacionales que son expertos en la materia, como por ejemplo el psicólogo español José Ramos Juárez. Entonces, la verdad es que tenemos un equipo docente bastante de trayectoria, también con trayectoria laboral, académica y formación especializada. Bien, Muchas Beatriz, yo gracias, con eso ya me profesora. voy despidiendo de este seminario para que den paso, ¿cierto?, al sorteo. Sí, no hay problema. Muchas gracias por su exposición, y bueno, quedan todos súper invitadísimos a esta súper instancia, porque aprovechen que está con después, porque después hacemos Así que muchas gracias, profesora, y Muchas ahora gracias. vamos a tener la grabación.